Mis amados hermanos, que Dios les bendiga en esta hora. Estamos transmitiendo en vivo y quiero saludarles. Quiero bendecirlos donde quiera que usted se encuentre. Y al mismo tiempo quiero desearles que cada uno de ustedes esté respetando cada una de las formas que dan para poder evitar cualquier enfermedad que pueda sobrevenir. Eso es algo muy especial para nosotros. Quiero darles gracias por darme la oportunidad de entrar a sus hogares y también darme la oportunidad de enviarles un mensaje de la palabra del Señor. En esta oportunidad yo quiero predicarles acerca de lo que el Señor nos pudiera preguntar, incluso diciendo: ¿de qué material está hecho usted? ¿Verdad que es una pregunta bien así, no? ¿Y qué sentido tiene para hablar en estos momentos? Pues miren, ya en una semana anterior he estado hablando acerca de las pruebas. Y hoy no voy a hablar de las pruebas, sino que voy a hablar de los componentes que forman el cuerpo del ser humano. ¿Y por qué eso? Porque sabe una cosa, si usted se logra ubicar cuál de las partes que forman el cuerpo humano necesita mayor atención, quizá usted pueda centrarse en esa necesidad que hay. Amén. Para eso entonces entremos ya en materia y leamos la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7, donde la palabra de Dios dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Ese es un material, el polvo. Amén. Y sopló en su nariz aliento. Ese es el siguiente componente del cuerpo. Y por la unión del polvo, fíjense bien, y el aliento de Dios, se formó lo que se llama el alma viviente. Por eso el texto dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Ahora bien, en Eclesiastés capítulo 12 y en el verso 7, la palabra de Dios dice, por cierto, esto lo escribe Salomón, y dice que cuando uno muere, cuando uno duerme, mueren los que no son cristianos y duermen los que son cristianos. Pero dice: y el polvo vuelva a la tierra. Eclesiastés 12:7, como era. O sea, cuando uno duerme o muere, el cuerpo se desintegra. Amén. Y dice: y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora bien, note que en esa parte Salomón escribe que el cuerpo está compuesto únicamente de dos elementos. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento, si vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y en el verso 23, la palabra de Dios no divide al hombre en dos partes, sino en tres partes. Dice que es el espíritu, el alma y el cuerpo. El apóstol Pablo escribió esto, ¿no? Amén. Entonces, este versículo claramente divide a la persona en tres partes. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, si usted puede ver en Lucas capítulo 4, de los versos 1 al 13, Cristo, cuando fue tentado, o lo que pudiéramos llamarlo, fue probado, Él fue probado en esas tres áreas, no únicamente en las dos, sino que fue probado en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Si usted tiene tiempo, vaya y note ahí las tres pruebas que fue probado el Señor Jesús. Ahora, en vista de esas tres partes, definamos entonces cada área que forma nuestro cuerpo. En primer lugar, empecemos por el espíritu. La palabra espíritu es ruaj. Ruaj es R
N-E-U-A-J. Ese es en el idioma hebreo. Ya en el idioma griego es neuma, como aire, como neumático, ¿se acuerda del neumático? Ahora, qué importante es eso, ¿no? En ambos idiomas tiene el mismo significado, pero son dos palabras que se usan mucho, por ejemplo, unas 700 veces en la palabra del Señor, la mitad de las cuales se refiere al Espíritu Santo, que no debemos confundir el Espíritu Santo con el soplo o aliento de vida que el Señor sopló en el muñequito hecho de barro que era Adán. Amén. Ahora bien, cerca de 100 veces, especialmente en el Antiguo Testamento, la palabra se usa refiriéndose al viento, como yo le dije, neuma. Amén. Las demás veces se refiere a la parte más importante del hombre, que es el espíritu. Oiga esto, la parte más importante del hombre es el espíritu. Ahora, ¿por qué el espíritu? Porque es el soplo que Dios ha dado al hombre, es el aliento de Dios en la vida de cada ser humano, en el suyo y en el mío, por supuesto, ¿no? Esa es la palabra espíritu, una de los componentes del cuerpo del ser humano, es así, ¿no? Ahora veamos el caso del alma. La palabra alma es la palabra hebrea nefesh, N-E-P-H-E-S-H, nefesh. En el Antiguo Testamento, eso es por supuesto en el hebreo, ¿no? Pero ya en griego es psique, en el Nuevo, o sea, como psique, de ahí viene la palabra psicólogo, persona que estudia el alma. Estas dos palabras se usan cerca de 800 veces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Ya hemos visto el espíritu, el alma, y ahora definamos un poco lo que es la carne o el cuerpo. La carne es basar, B grande A-S-A-R en hebreo. Y en el Nuevo es sar, S-A-R-X, S-A-R-X en griego. Entonces, dicho término se usa cerca de 400 veces en la palabra del Señor. También vale la pena que definamos la palabra corazón. La palabra corazón en hebreo es lev, L-E-V labial, y en el Nuevo Testamento es cardia. Amén. Se usa como 700 veces. Una de las cosas que tenemos que definir es también lo que es la mente. Es la mente. La palabra mente en griego es nous, N-O-U-S, nous. Se usa más de 20 veces en el Nuevo Testamento. Y también podemos ver que algunas palabras en el idioma original se refieren a la mente, al intelecto y a los pensamientos. Y una pregunta que usted me haría aquí es, ¿por qué tenemos que estudiar eso? Es bien importante, qué pregunta, ¿no? Yo mismo me la hice, pero vale la pena para que haga de caso que usted me la preguntó. ¿Por qué tenemos que estudiar esto? ¿Saben una cosa? Allá en Eclesiastés, Salomón nos dijo que cuando uno duerme, si es cristiano o si no es cristiano, muere, el cuerpo se desintegra, el cuerpo se hace polvo de nuevo, vuelve al polvo de lo que era hecho y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En otras palabras, ¿qué es lo que en nosotros necesita la salvación? Ese es el punto. Y es el alma precisamente, porque si venimos a ser almas vivientes por el soplo que Dios puso en el muñequito hecho de barro que era Adán, ¿sí? De la misma manera nosotros, cuando salimos del vientre de nuestras madres, recibimos ese mismo aliento, ese mismo espíritu. Amén. Y entonces ya tenemos alma dentro de nosotros. Nos convertimos en alma viviente. Ahora,
Es cierto que el cuerpo es el cascarón del hombre, es nada más el cascarón, es la cubierta, amén. Pero el alma y el espíritu nunca se confunden en la Biblia, nunca. Además de ser términos diferentes, el alma y el espíritu son realmente dos sustancias diferentes. La palabra de Dios no divide al hombre en dos partes, sino que ya en 1 Tesalonicenses, como les mencioné, dice que son tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y es más, el apóstol Pablo enfatiza, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La palabra santificar quiere decir apartarlo, y apartarlo para un propósito. En este caso, apartarlo para buscar el propósito eterno de Dios. Pero dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, amén, y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos. Esa es la razón por qué predicar estos mensajes. Entonces, este versículo claramente divide a la persona en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, el apóstol Pablo afirma que el ser de los creyentes debe ser santificado por completo. ¿A qué se refería al decir que era santificado por completo? Dijo que el espíritu, el alma y el cuerpo deben ser preservados, amén, guardados. Está claro entonces que una persona completa tiene espíritu, alma y cuerpo. Usted dice, yo ya lo sé. También yo ya lo sabía, pero vale la pena decirlo para que al final nos enfoquemos en lo que queremos. De no ser así, no diría vuestro espíritu y vuestra alma. ¿Ve? Puesto que Dios dijo esto, podemos ver que existe una diferencia entre el espíritu y el alma del hombre, por lo cual podemos concluir que el hombre está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Una pregunta surge aquí: ¿por qué es importante distinguir entre el espíritu y el alma? Porque si conoces esta diferencia, determina en gran manera la vida que tú vas a tomar. Amén. Vuelvo a repetir. Porque si conoces la diferencia entre el espíritu y el alma, entonces allí determina qué clase de vida vas a tomar. Si vas a tomar una vida espiritual o vas a tomar una vida normal y natural, ¿no? Amén. Si los creyentes no saben hasta dónde llega su espíritu, una pregunta surge: ¿cómo podrán entender la vida espiritual? Entonces, y si no entienden la vida espiritual, entonces ¿cómo van a crecer en ella si no van a tratar de alcanzarla? No crecen debido a que descuidan o desconocen la diferencia que hay entre el espíritu y el alma. Amén. Muchas veces creen que algo del alma es espiritual, y ahora podemos entrar aquí. Y por favor perdone que no soy crítico, sino que soy una persona que quiero señalar las cosas para que usted las vea con sus ojos, y perdone esa cacofonía, sin embargo, para que logre diferenciar cuando usted las vea. Fíjese bien lo que digo. Cuando muchas personas no logran distinguir la diferencia entre el espíritu y el alma, muchas veces creen que algo del alma es espiritual. Amén. Y esto ya conocemos, se llaman almáticos, o sea, emocionales. Viven constantemente centrados en su alma. Les encantan las emociones y ellos piensan que eso es espiritual. No buscan las cosas espirituales, por ende no las conocen. Debido a que no las conocen, pues lógicamente tienen que creer que lo que ellos están viviendo, eso es espiritual. Pero si mezclamos lo que Dios separó, inevitablemente sufriremos pérdida. Amén. Lógicamente, si llegamos a confundir esas dos situaciones, no vamos a tener una vida realmente como Dios quiere, ¿no? Entonces, el conocimiento espiritual se relaciona estrechamente con la vida espiritual.
Sin embargo, es crítico que el creyente esté dispuesto a recibir la enseñanza del Espíritu Santo. En tal caso, el Espíritu Santo hará una separación entre el alma y el espíritu en la experiencia de cada creyente, aunque éste ni siquiera conozca dicha verdad, pero tarde o temprano le hará saber lo que no es correcto. Amén. Un creyente con poco conocimiento sobre la diferencia entre el alma y el espíritu puede experimentar dicha diferencia. Por otro lado, un creyente que conozca esta verdad puede estar muy familiarizado con ella sin experimentarla en absoluto. O sea, que cuando somos dirigidos espiritualmente, nosotros vamos siguiendo una ruta, algunas veces sin saber qué es lo correcto. Amén. Porque no podemos distinguir muchas veces eso. Pero veamos esto. Lo óptimo, obviamente, es tener tanto el conocimiento como la experiencia. A muchos creyentes les falta la experiencia, por lo cual es bueno permitir que conozcan las diferentes funciones del alma y del espíritu, ya que así buscarán las cosas espirituales, o de lo contrario todo será de una manera, que vamos a decir así, emocional o almática, que se le llama en las Escrituras. Ahora, en 1 Tesalonicenses se presenta al hombre como una entidad que consta de 3 partes. Otros pasajes de la Escritura lo mismo. Ahora bien, en Hebreos capítulo 4 y verso 12, fíjense bien, es un texto muy conocido. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y aquí viene, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremendo, ¿no? El apóstol entonces divide, el apóstol Pablo, que para nosotros escribió el libro de Hebreos, el apóstol Pablo divide los elementos intangibles, o sea, lo que no se puede tocar del hombre, en 2 partes, el alma y el espíritu, y alude a su cuerpo al hablar de las coyunturas. En otras palabras, aquí es como si está mencionando el cuerpo, ¿no? Hablando de lo que dice que son las coyunturas, los tuétanos, que corresponden a la mente y a la voluntad respectivamente. Tremendo, ¿no? Ahora, ese texto de Hebreos capítulo 4, verso 12, tiene una similitud en el libro de Levíticos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, ya como una figura de lo que iba a hacer en la vida de cada creyente, el sacerdote, los levitas, dividían el sacrificio y abrían las partes con un cuchillo para que nada quedara escondido. Era tremendo, ¿no? Quizás es la misma aplicación de Hebreos 4:12. Maravilloso, ¿verdad? Así, el Señor Jesús, por medio de la palabra de Dios, divide a aquellos que le pertenecen. Amén. Aquellos que somos creyentes, será la palabra de Dios la que nos va a ir dirigiendo en las vidas, ¿no? Amén. Entonces, Él penetra, divide cada parte, ya sea la parte espiritual, la parte anímica o física. Amén. Ya que el alma y el espíritu pueden dividirse, obviamente no deben ser la misma cosa. Por lo tanto, este pasaje también asegura que el hombre está compuesto de 3 elementos: el espíritu, el alma y el cuerpo. Miremos algo aquí acerca de la creación del hombre. Esto le va a orientar a usted, porque si el mensaje se llama ¿de qué estás hecho tú? Y no sabes de qué todavía, aquí se explica. En Génesis 2:7, que leí al principio, dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Fíjese bien, primero Dios creó la figura de un hombre con el polvo de la tierra, y luego sopló en su nariz aliento de vida. Cuando el aliento de vida entró en contacto con el cuerpo del hombre, se produjo el alma.
Amén. El alma es el resultado de la unión del cuerpo del hombre y el soplo de Dios en la vida de ese muñequito de barro, ¿no? Por eso es que la Biblia llama al hombre un alma viviente. ¿Amén? El aliento de vida es el espíritu del hombre y sustenta su vida. El Señor Jesús nos dice que el Espíritu es el que da vida, hablando del Espíritu Santo. Juan capítulo 6, verso 63. El texto dice así: el Espíritu con E mayúscula siempre se refiere al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, hablando del cuerpo. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces, podemos ver que el aliento de vida viene del Creador. Sin embargo, no debemos confundir este espíritu o aliento de vida con el Espíritu Santo. No lo vayamos a confundir, porque ven que al final es el Espíritu Santo el que entra allá en Pentecostés, si ustedes se recuerdan. En Pentecostés, ya estaban los cuerpos ahí, ya habían personas, llamémosle, los apóstoles y los que los seguían. Eso ya eran entes o seres humanos. Sin embargo, según Dios, era necesario que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Qué lindo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo y el espíritu humano son dos entes diferentes. Amén. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio. Cuando habla del Espíritu Santo, dice el Espíritu con E mayúscula otra vez, dice el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces son diferentes. ¿Cuál es el testimonio que da? De que somos hijos de Dios. Ahora, nos muestra que el espíritu del hombre es diferente al Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, la palabra vida, en la expresión, el aliento de vida con el cual sopla Dios el muñequito de barro, que yo le llamo cuando después fue Adán, esa palabra es chai, C-H-A-Y, y es plural, lo cual indica que el aliento de Dios produce dos vidas, una espiritual y una que pudiéramos llamarlo psicológica o la psiquis, ¿entiendes? En lo que es el alma, la psiquis. Significa que cuando el aliento vital de Dios entró en el cuerpo humano, vino a ser el espíritu. Amén. Del mismo modo, cuando este espíritu que ya tenía dentro el muñequito de barro, sigo diciéndolo así, se fusionó con el cuerpo, se hacen uno con el cuerpo, entonces se produjo el alma. Amén. Y es más, voy a seguirle enfatizando a usted. Es el alma de usted la que necesita la salvación. Si el cuerpo se desintegra y el espíritu que Dios nos dio vuelve a él, al que lo dio, entonces, ¿qué es lo que necesita salvación? Su alma y la mía. Y ese es el asunto que tenemos que tratar muy bien, ¿no? Es el origen de las dos vidas que llevamos dentro, la vida espiritual y la vida anímica, o sea, la vida emocional. Pero debemos hacer una distinción, porque el espíritu no es la vida de Dios depositada en el hombre. Hablando del espíritu del humano, no es la vida de Dios depositada en el hombre, sino simplemente el soplo vital del Omnipotente. Eso lo declara el libro de Job, capítulo 33, verso 4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo. Amén. Él nos hace. Por eso el Salmo 100, verso 3, dice, Dios nos hizo y no nos hicimos nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Dice Job aquí, el Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Amén. Entonces el Espíritu que el hombre recibió en el principio
no es la vida de Dios que recibe cuando es regenerado. Ahí vamos entrando ya en lo que es el Nuevo Testamento, porque la regeneración es aquello que sucede cuando el Espíritu Santo, amén, viene a la vida de nosotros. Entonces, la vida que recibimos cuando fuimos regenerados es la propia vida de Dios. Ahí sí, es la vida representada por el árbol de vida. Amén. Ahora bien, el espíritu del hombre es eterno. Pero, ¿por qué es eterno? Porque vuelve a Dios. Pero no posee la vida eterna. No, porque eso lo vuelve a Dios. Sí, amén. Ahora, y si vemos, dice, y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, según el verso que vamos leyendo. Se refiere al cuerpo del hombre y sopló en su nariz el aliento de vida. Esto indica que el espíritu del hombre procede de Dios. Amén. Así este hombre vino a ser un alma viviente. Ahora bien, cuando Dios sopló, el espíritu creador de Dios infundió vida al cuerpo. El hombre llegó a ser una alma viviente. Note que ahora, por la fusión del cuerpo y el espíritu, el aliento del Señor, venimos a ser una alma viviente. Entonces, una persona viva, consciente de sí misma. El hombre es un ser tripartito, amén, pues posee espíritu, alma y cuerpo. Según este versículo, el hombre fue creado con dos elementos independientes. Hablando de Génesis 2:7. Amén. El espíritu y el cuerpo. Pero cuando el espíritu entró en el cuerpo, se produjo el alma. Amén. El cuerpo estaba inerte, pero cuando se encontró con el espíritu de vida, el aliento de vida, se produjo una tercera entidad que es el alma. Amén. Entonces, sin el espíritu que Dios da por el soplo, el cuerpo está muerto. Amén. Por eso cuando una persona muere o duerme, como decimos nosotros, el espíritu lo abandona y allí está muerto. Por eso dan el acta de defunción, porque ya se fue el espíritu. Algunas veces dicen se fue el alma, pero vamos a pensar en eso. Cuando vino el espíritu, el cuerpo recibió vida. Cuando el espíritu está en el cuerpo, se produjo algo, vamos a llamar aquí orgánico, el cual llamamos alma, amén. El hombre llegó a ser un alma viviente, lo cual significa que cuando se unen el espíritu y el cuerpo, no solo se produce el alma, sino que además los dos se incorporan a esto. Ahora son tres, amén. Y saben una cosa, que por eso también nosotros los humanos somos tripartito, así como Dios es tripartito, ¿no? Él habita en tres personas. Él es espíritu, Él es el Padre y es el Hijo, ¿no? Amén. Nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Ahora bien, el alma y el cuerpo quedan plenamente unidos al espíritu, y este y el cuerpo quedan incorporados al alma. Y vamos a decir algo aquí que es muy vital que usted lo sepa muy bien. Cuando el alma o las emociones nos gobiernan en nuestra vida, venimos a ser personas almáticas, o sea, emocionales. Cualquier cosita nos hace desviarnos de la ruta divina. Pero cuando somos espirituales, entonces el mayor gobierno lo tiene el espíritu que hay en nosotros. Amén. Claramente ya gobernado por el Espíritu Santo que hemos recibido al nacer de nuevo. Amén. Por eso, antes que Adán cayera en pecado, su espíritu y su carne no tenían el conflicto que tenemos hoy los humanos. Amén. Entonces, esos tres elementos de su ser estaban en perfecta armonía y estaban integrados, porque no había llegado el pecado. Entonces, una de las razones por qué usted y yo estamos en constantes problemas es porque hay una coacción, un impulso pecaminoso que nos está acechando, que son las tentaciones. ¿Eh? Entonces, en el caso de Adán no tenía ese problema porque estaban en una armonía completa, todos estaban para trabajar juntos, así como trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Ahora, si tuviéramos nosotros esa misma vida, que el espíritu, el alma y el cuerpo trabajaran en una forma especial, somos seres espirituales que nos estamos cada día pareciendo a Dios en nuestro accionar. Amén. Qué maravilloso eso, ¿no? Entonces, podemos ver que el alma sirvió de eslabón y vino a ser el asiento de la personalidad del hombre, permitiéndole existir independientemente. Entonces, el alma es la consumación de la unión entre el espíritu y el cuerpo, y es la totalidad de los elementos que constituyen al hombre. Cuando el espíritu y el cuerpo del hombre se integraron perfectamente, el hombre llegó a ser un alma viviente. Cuando el espíritu que hay en usted y el alma que hay en mí y este cuerpo se ponen unidos a trabajar juntos, llegamos a ser persona muy integrada a la vida espiritual que debemos de llevar. Por eso decimos que el alma es el resultado de la unión de esas dos cosas, además es la personalidad misma del hombre. Pensemos en esto. Ya para terminar. Cuando usted y yo nos vayamos, fíjense bien, si nos vamos con el Señor, cuando lleguemos allá, ¿quién va a llegar allá? Al cielo. ¿Quién va a llegar delante del Señor? Va a llegar el alma. Amén. No va a llegar el cuerpo. Acuérdense lo que Hebreos dice, que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Entonces, el alma llegará allá. ¿Y cuál es la razón de la salvación? Porque si un día vamos a estar en la vida eterna, entonces va a volver nuestro espíritu, y aunque no vamos a tener el mismo cuerpo, porque el cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorioso, ¿amén? Ya no con el cuerpo de pecado que aquí teníamos. Y entonces, para poder integrarnos a esa nueva vida espiritual que Dios nos va a dar, ¿amén? Entonces, mi deseo es que usted desde hoy, pensando en lo que yo le he dicho, intente cuidar su alma. Intente cuidar su alma, intente no ser emocional. Más adelante vamos a ampliar bastante acerca de la vida del alma para que usted y yo podamos ver qué cosas debemos diferenciar para ser espiritual y para no ser carnales, ni mucho menos almáticos, o sea, emocionales, de que creemos que es algo espiritual y a lo mejor es más carnal que lo que el diablo hace. Amén. Para mí es un placer y quiero decirle algo aquí. Si usted cree que este mensaje es de bendición para usted, compártalo con sus hermanos, con sus amigos, compártalo para que él mismo entienda esto, y si tiene alguna pregunta, pues escríbamela y yo con gusto buscaré qué responderle, si Dios me permite responderle. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde, ese es mi deseo y anhelo, y el próximo viernes estaremos de nuevo en comunicación con el siguiente mensaje de esta serie que tenemos hoy. Que Dios le bendiga. Amén.